Vamos a leer en el capítulo primero del libro de Génesis, los versículos del 26 al 28. Génesis, capítulo primero, versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hoy empezamos una nueva serie centrada en el ser humano, por lo tanto la vamos a denominar Doctrina del Ser Humano. Con este título genérico vamos a tocar una amplia gama de aspectos que tienen que ver con la vida diaria del hombre sobre la tierra, y cuando en ocasiones hablemos de hombre no nos vamos a referir al hombre como varón, sino al ser humano en general, porque también es una de sus acepciones. Cuando decimos hombre nos referimos a todo ser humano. Evidentemente, en nuestro mundo tan progresista está mal visto hablar en términos de hombre, masculino, Por esta razón podéis ver que los políticos siempre están atribuyendo el femenino a todo cuanto dicen. Quieren implantar un lenguaje que favorezca sus objetivos ideológicos, que son contrarios a todo lo que vamos a exponer en nuestra serie. Curiosamente, una vez más, vamos a estar en contra de la sociedad en la que vivimos. Si cambiamos todas las palabras, como hacen los políticos, podríamos decir que hay policías y policíos, que hay periodistas y periodistas, que hay astronautas y astronautos, y lo que es mejor, hay sindicalistas y sindicalistas. Estos sí que hay bastantes. Cuando Anaís era pequeña, hablaba del toro y la tora, o de la vaca y el vaco. Cuando ya creció, su mente corrigió lo que parecía normal para su edad infantil, y entonces ya habla correctamente. Pero tenemos muchos en nuestra sociedad que mantienen su ideología por encima de la lógica. Son ideológicos, pero no son lógicos. No tienen sentido común. Y sobre todo, actúan en contra ferozmente de todo principio bíblico, que es algo que aborrecen con todo su ser. Así que una vez más, la Biblia y el cristianismo es contracultural. No estamos de acuerdo con la cultura en la que vivimos porque es o está preparada en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y con su ley. En nuestra serie, que hoy es un capítulo introductorio, pero asentando algunas bases importantes, en nuestra serie vamos a ver algunos principios que se derivan de la vida del ser humano sobre la tierra, con la posición que Dios le dio sobre todo lo creado y cómo debe ejercerla dependiendo de su género, lo cual le define para realizar un papel determinado en su desarrollo como ser humano, asumiendo responsabilidades en el contexto personal, familiar, eclesiástico, laboral y social, en todos los ámbitos. Así que nuestro estudio toca aspectos bastante definidos de la labor que el ser humano debe desarrollar a lo largo de su vida en este mundo, y en todos los medios en los que es llamado a ejercer su responsabilidad. Todo ser humano que viene a este mundo comienza siendo hijo. Por lo tanto tiene padres, la mayoría, evidentemente. La mayoría tienen padres. Quizá también tenga hermanos. Así que su contexto inicial se sitúa en el ámbito familiar. Conforme vaya creciendo, tendrá compañeros, tendrá maestros, hará amigos. Cuando termine su etapa de formación y comience a trabajar, quizá tenga alumnos, será esposo o esposa, será padre o madre, será empleado o empleador, ejercerá su profesión o función en algún ámbito de la sociedad humana, sin ninguna duda, quizá llegue a tener autoridad sobre otros. En todo esto se incluye el mandato que Dios le dio al hombre en la creación, cuando Dios bendijo al hombre y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que la exposición narrativa que nos muestra el libro de Génesis, porque ese es su estilo literario, narrativo, histórico, marca de una manera determinante la acción del hombre sobre la tierra.
Aquí se nos exponen doctrinas que serán determinantes para iluminar la mente de aquellos que serán llamados a la salvación y que han de servir a Dios en su generación de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Nuestra confesión de fe nos dice lo siguiente sobre la creación en el capítulo 4. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, y en toda manera posible les preparó para una vida en armonía con él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón, y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran, dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable. Así que con esta definición queremos decir que la Biblia define la realidad de género en el ser humano, y es que el ser humano existe como varón y hembra. Esta distinción requiere que la tratemos, porque en base a esto se desprende gran parte de lo que haremos en este mundo. Por lo tanto, tenemos que responder a una pregunta: ¿qué es la masculinidad y qué es la feminidad? ¿Qué es algo masculino y qué es algo femenino? Aunque la época en la que nos ha tocado vivir también desprecia este aspecto, de manera que confunde los roles de uno y de otro, así como un desbordado interés en destruir la identificación de cada uno, eliminando las características físicas y emocionales. Incluso lo podemos ver con la moda unisex y con el trato unisex entre unos y otros. La Biblia, en cambio, es bastante clara. Como siempre, estamos en el polo opuesto respecto a lo que piensa y defiende la sociedad y muchas mal llamadas iglesias. Pero aquí tenemos que seguir diciendo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos asumir las modas sociales también en este aspecto, porque la visión del mundo, según Dios lo creó, ha llegado a ser o ignorado, o cuestionado, o atacado, o forma parte del entorno de la opinión de cada cual. Por lo tanto, no nos sirve de nada lo que Dios diga en su palabra. El asunto es que si algo tan básico como las funciones establecidas por Dios en la creación se alteran del mandato que Él mismo nos da, no nos sorprenderá ver otro tipo de individuos, de familias, de sociedad y de relaciones humanas, con el consiguiente perjuicio para el propio hombre que esto conlleva en su dinámica diaria. Las funciones del hombre y de la mujer se están redefiniendo, y esto afecta directamente a la familia, afecta a la Iglesia y afecta a nuestra sociedad. Estas cuestiones no son asuntos culturales, ni es un asunto de evolución social, ni es asunto del progreso. El orden establecido por Dios en la creación en referencia a los géneros es un asunto moral, que se establece cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y les da distintas funciones y responsabilidades. Uno no es más importante que el otro en cuanto a su valor, como veremos en nuestro próximo sermón, pero sí que son diferentes en sus funciones. Mantener claros en nuestra mente los principios dados por Dios en la creación serán los pilares del edificio de nuestra vida, con repercusiones tanto en los asuntos temporales y mucho más en los asuntos espirituales. Esto tiene que ver con la enseñanza y educación tanto de los niños como de las niñas, porque la formación del ser humano requiere gran dosis de enseñanza. No podemos asumir que las niñas crecerán con los valores propios de su género femenino, porque eso no es cierto. Hay que enseñarles y hay que cultivar en su carácter cuáles son estos principios, porque a su alrededor tienen una intensa presión que se aleja completamente de los parámetros divinos. Las niñas no saben lo que es la feminidad, no saben cómo deben sentarse adecuadamente, cómo deben vestir correctamente, no saben cómo deben hablar, ni cuál es su posición como mujer. Hay que enseñárselo. Y no estamos hablando ni mucho menos de que tienen que jugar con muñecas y que les guste el color rosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de principios que deben destacar por ser quienes son. Y esto les debe dar distinción y honor. Deben, por tanto, ser enseñadas para destacar su género. Deben vestir de acuerdo a su edad, con pudor y modestia. No deben hacer ostentación. Deben hablar y deben saber estar de acuerdo a su posición. Deben cultivar un carácter afable. Ahora bien, cuando hablamos de modestia y pudor, no estamos diciendo que tienen que vestir como las monjas del siglo XVI. No.
sino que deben vestir correctamente de acuerdo a su edad, con cuidado para no ser una vestimenta indecorosa. Simplemente esto. Y todo el mundo sabe lo que es una vestimenta indecorosa. Pues hay que vestir normal. Si puede ser elegante, mejor. Por otra parte, el pudor. Si en casa escuchan que se habla sin ningún tacto de temas íntimos de carácter sexual, o se hablan de temas abiertamente o más que abiertamente, crudamente, esta persona no tendrá pudor. Expondrá abiertamente asuntos que son para tratar muy en privado. La falta de pudor es un síntoma de impiedad, y aunque el mundo en el que vivimos lo está haciendo desde siempre, nosotros no somos del mundo, y tenemos bastantes principios que nos hablan sobre esto. Somos de aquellos que sirven a su rey, bajo su mandato y según sus criterios. Así que si no sabes enseñar a tus hijas a comportarse con pudor y modestia, tendrás graves problemas en tus relaciones, y esto será una muestra evidente de que no hay vida espiritual en ti, porque si la hubiera, debes saber que hay cosas de las que no puedes hablar públicamente sin ningún recato. Pero esto que hemos dicho de las jóvenes es igualmente aplicable a los jóvenes. Hay que definir e inculcar cuál es su papel. Deben saber cuál es el carácter que se requiere del varón, cuál debe ser su conducta. Deben saber cómo mantener su posición varonil. Deben alejarse de las modas de pensamiento del momento que en ciertos aspectos los feminiza. Deben ir asumiendo su papel de líderes. Pero esto únicamente lo sabrán ejercer cuando su disposición al servicio sea evidente, porque sin servir no puedes dirigir. Sirve y en su momento podrás dirigir. También deben saber que hay que vestir decorosamente. Tienen que huir de la vestimenta que realza sus músculos y les hace pavonearse delante de los demás. Y desde luego deben alejarse de una conducta en la que ellos quieran ser el centro de atención. Los jóvenes tienen muchos ataques. En este sentido, pueden ver cómo su entorno está rodeado de una gran confusión en cuanto a la identidad de género, porque parece que todos deben ser iguales. Pero esto es falso. No todos somos iguales. No. Puedes comprobar, por ejemplo, en el deporte, que en el lanzamiento de disco, el peso del disco que lanza una mujer es diferente al del hombre. En los saltos de altura, es diferente el salto de una mujer al del hombre. Las medidas son distintas. En las carreras, el tiempo es diferente en cada uno de ellos. En los equipos de fútbol o baloncesto, no se mezclan. No juegan hombres contra mujeres, no. Cada uno tiene que ir de acuerdo a su género. Todo es diferente porque la constitución física del hombre es distinta al de la mujer. Y esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel emocional. Tanto unos como otros deben saber que no pueden tratar a las personas del otro género como si fueran del suyo. Debes saber tratar a las personas según su edad, su género y su posición. Y una vez más vemos el ataque del mundo en el que vivimos contra los géneros según Dios estableció en la creación. Eso ya ha quedado obsoleto para muchos. Entre ellos muchos cristianos que también lo desprecian en grado superlativo. Sin embargo, es con la enseñanza de la verdadera Iglesia, que es la casa de Dios, el lugar escogido por Dios para mostrar al mundo la suprema autoridad de Cristo que define el papel y el lugar de los géneros establecidos por Dios en la creación. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Una falta de enseñanza en este asunto provoca grandes desastres a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de Iglesia, porque no se podrá actuar en relación al papel de los géneros. Y esto lo vemos claramente con la posición y usurpación de la función que muchas mujeres ejercen en la enseñanza y guía de sus familias y, por tanto, también asumen que eso lo tienen que hacer en las iglesias. Si ves una mujer que dirige su casa por encima de su marido, sin lugar a dudas querrá dirigir en la iglesia. Pero ese es un asunto delicado. Es un asunto que veremos más adelante cuando lleguemos a tocar este tema. Cuando no están claras las funciones de los géneros, el error y la caída son inminentes. De ahí que tengamos que comenzar hablando de las características de cada uno de los géneros y de las funciones que desde cada uno de los géneros se puede llevar a cabo. Porque aunque somos iguales delante de Dios, las funciones son distintas.
Cuando se pierde el papel de lo que cada uno debe hacer, es como tener un vehículo y asignarle un papel distinto para cada una de sus piezas. Si el motor hacemos que vaya en el habitáculo para que nos dé calor, y el asiento del copiloto lo metemos en el maletero para que vaya calladito, y las ruedas las ponemos en la vaca para que no se desgasten, poco podemos hacer para que el vehículo sea útil respecto al propósito para el que fue creado, que es para que nos lleve de un lugar a otro, movilidad. Pero con un vehículo como el que hemos descrito no nos vamos a mover del lugar donde estamos. Y esto ocurre con lo que Dios estableció en la creación respecto al hombre y a la mujer. Tenemos en la Biblia la guía segura para establecer el orden de la creación en cuanto a la diferencia de los géneros. Y esto no es tradición, esto es creación. Forma parte de la identidad de nuestro ser como hombres creados a imagen de Dios. No podemos creer que para estar al día debemos seguir los nuevos patrones de moda que se venden en esta sociedad sobre los géneros. No, eso no es progreso. El verdadero progreso es volver a las bases iniciales, a las fuentes, y desde ahí edificar el espíritu y moldear bíblicamente la conciencia. Aquí nos encontramos con el engaño en el uso del lenguaje, porque veréis que en nuestros días los progresistas son los que nos venden sus grandes logros, el progreso. Estos grandes logros, vendidos como modernos, progresía, resulta que era lo que hacían en Sodoma y en Gomorra hace 6.000 años. Eso sí que es moderno, lo que hacían hace 6.000 años. Esto sí. Hoy los progresistas quieren quitar la Navidad para celebrar el solsticio de invierno, porque eso es ser moderno. Pero esto es lo que se radicó hace 2.000 años con la venida de Cristo, con el establecimiento del cristianismo. Esto es lo que tenían los paganos hace 2.000 años, que fueron traídos al conocimiento de la verdad y por tanto erradicaron el culto a sus dioses falsos. Y curiosamente, a lo más retrógrado, cavernícola y antiguo, la presión social de hoy lo considera progresista. De manera que para posicionarnos en lo que enseñan las Escrituras vamos a realizar un recorrido para analizar la realidad de los géneros. Vamos a ver 3 puntos. El primero, cómo en la obra de la creación Dios establece los géneros. El segundo, cómo en la caída se altera completamente lo que Dios estableció en la creación sobre los géneros. Y tercero, en la obra de redención que Dios lleva a cabo en medio de su pueblo, llamándolos a la vida, Dios restablece otra vez el lugar y la diferencia de los géneros. Así que vamos a ver en primer lugar cómo en la obra de creación Dios establece los géneros. Es el texto que leíamos en la introducción. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este texto recoge el momento destacado de la creación en el cual Dios va a realizar su obra más elevada, algo especial, completamente diferente y distinto de lo que había hecho anteriormente. Y hay 2 cosas al respecto que nos dice este texto. La primera, hay igualdad entre ambos. Este ser humano, formado por varón y hembra, poseen un distintivo especial, poseen la imagen de Dios, son ambos una réplica del Dios creador, ambos la portan por igual. No hay nada en toda la creación que refleje a Dios de la manera que el varón y la hembra lo hacen. Poseen dignidad, poseen honor, han sido creados directamente por Dios, lo cual les da una posición muy superior a todas las demás criaturas. En segundo lugar, hay una diferencia entre ambos. Hay unos caracteres que los diferencian al uno del otro. Por eso se definen como varón y hembra. No es un ser andrógino, no. Este es el ser humano, creado uno varón y el otro hembra, diferentes en género, iguales en valor. Así que la diferencia entre los 2 géneros se nos muestra aquí, pero además es ampliada en el relato de Génesis 2.7 que describe la creación del varón, una obra especial de Dios, realizada de una manera concreta. Dice el texto de Génesis 2.7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Luego en Génesis 2, 21 y 22 procede a crear a la mujer y no lo hace repitiendo el proceso anterior, sino que sigue otro proceso distinto. Entonces, Génesis 2, 21, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos cómo al crear al varón, primero le da una posición distinta, un rango distinto, una autoridad distinta, que no es igual al de la mujer, y que se evidencia en cómo fue creada la mujer. Son iguales en dignidad, en privilegios, en honor, en honra, en respeto. Son iguales en todo esto que acabamos de decir. Sin embargo, en cuanto a sus funciones, Dios establece una posición de autoridad diferente en uno respecto al otro. Funciones distintas, funciones distintas. Además, a la hora de crear a la mujer, según Génesis 2:18, Dios trazó otro objetivo, una meta distinta para la mujer que la que tuvo en mente para crear al hombre. Ella era también a imagen y semejanza de Dios, pero la hizo como ayuda idónea del varón, es decir, para complementarlo, para complementarlo. Dice el texto, Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta diferencia entre ambos géneros tiene que ver con los aspectos biológicos, ya que en cuanto a su raza son iguales, pero en cuanto a su género son diferentes. Y la diferencia va más allá de su aspecto físico, porque alcanza a su mente, a su sensibilidad, a su carácter, a su fortaleza. Y esto es así porque cada uno de ellos tiene que desempeñar un papel distinto al otro, funciones que los distinguen, dentro de la igualdad. La Biblia, como palabra de Dios dada al hombre, es bastante clara en el relato de la creación. Dios, a través de esta narración histórica, quiere mostrarnos que cuando quiso hacer al ser humano, le dio el más grande y alto honor respecto a toda la creación. Sin embargo, los creó como varón y hembra, dos géneros con elementos comunes, dos géneros de igualdad, pero también con elementos diferentes. De manera que cuando vayamos asentando estas bases, podemos ir respondiendo a nuestra pregunta, ¿qué es la masculinidad y qué es la feminidad? Esto es lo que tenemos que averiguar para establecer su sentido, para saber por qué camino tenemos que andar en nuestras vidas, porque esto define la identidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que predicar sobre esto? ¿Por qué requiere un esfuerzo tan importante? ¿Por qué razón no se asume en nuestra sociedad la identidad de género, que es algo más que claro? Este es nuestro segundo punto. Cómo la caída fue la puerta para la alteración de los géneros que Dios estableció. En el capítulo 3 de Génesis se recoge la caída en el pecado de Eva y después de Adán. Esto trajo profundas alteraciones en la obra de creación que Dios había realizado, de manera que ahora vivimos en un mundo diferente del que Dios creó. El pecado en el hombre marcó una diferencia en su vida moral, en su conducta y en su disposición, lo cual afectó la identidad y la función de los géneros que Dios había establecido, aparte de ser un revulsivo envenenado para toda la creación y para la vida del ser humano. Se describe en Génesis 3:16 la situación en la que, por causa de la caída, queda la mujer. Y nos dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí destacan dos aspectos. Como por causa de la desobediencia hay un efecto inmediato. Ahora la mujer va a conocer lo que es el dolor en sus muchas y variadas formas. Ahora. Esto será su parte en el proceso de parto. Tendrá dolencias y sufrimientos. Esto será en gran manera su porción en este mundo. Su constitución como mujer dará lugar a todo tipo de enfermedades derivadas de este asunto. Dios le hará recordar que desobedecer su mandato no es el camino para satisfacer sus propios deseos. De manera que la desobediencia trae dolor en sus diversas y múltiples formas. Y además, otro aspecto que destaca en este texto,
su deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ella. Aquí vamos a encontrarnos una situación de resentimiento. La mujer no se querrá inclinar para ser dominada por el hombre, sino que querrá competir con el hombre. Y esto saldrá con frecuencia en sus relaciones. Y por tanto habrá una guerra continua con el hombre, que querrá enseñorearse de ella, lo cual implica que con la entrada del pecado, esto se traduce en abusos del hombre hacia la mujer, en deshonra, en vileza. A partir de ese momento de la caída, la diferencia de géneros establecida por Dios no va a ser aceptada. Se abre la puerta a que la diferencia en el género sea también una fuente de conflicto, de dolor y de lucha. Y esto es lo que vemos a lo largo de los siglos, que se inicia en el seno familiar y de ahí se desborda a todas las instancias sociales y religiosas. Se distorsiona la diferencia de los géneros. Se llega a cambiar el orden que Dios estableció en la creación en cuanto a la diferencia de género, cuando se usurpan las funciones de uno respecto al otro. El llegar a este nivel de impiedad supone que Dios derrama su ira. Y entonces Dios los entrega ahora, ya en esta vida, a una manera de pensar, a una manera de vivir, en la que se complacen en aquello que es contra la ley de Dios. Así nos dice Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es el contexto donde se mueve el ser humano. Como no quiere a Dios, sino que lo rechaza, abomina de él y lo desprecia en grado superlativo, recibe el pago de su pecado en este mundo. Pero es interesante observar que Dios derrama su ira entregándolos a sus deseos. De manera que cuando veamos esto lo debemos interpretar como la ira de Dios desatada sobre esas personas. Por otra parte, también se nos avisa de que hay prendas y objetos que son de hombre y otros que son de mujer. Hay distintos tipos de vestimenta, o para hombre o para mujer. Dios traza para su pueblo cómo se deben establecer y mantener la diferencia de los géneros y la identidad de ellos. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Dios requiere de su pueblo que se mantengan claras las diferencias entre los sexos, y apunta la ropa, la de la mujer y la del hombre. Debe estar perfectamente claro quién es quién. Confundir esto es abominable para Dios. Quizá alguno diga, sí, pero esto es la ley de Moisés, una prescripción del antiguo pacto, y ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos exentos de todo este asunto. Y nosotros respondemos, es cierto que lo dice Moisés, pero está hablando de un ordenamiento que tiene que ver con la creación, no con la ley ceremonial del antiguo pacto. Esto es un principio normativo, no está bajo el aspecto ceremonial del antiguo pacto, por lo tanto, es aplicable para hoy. Llegamos a saber todo esto porque Dios no nos dejó solos o sin luz en medio de la situación provocada por el pecado. Es que estamos así por el pecado. Pero es que a pesar de estar así por el pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio su palabra y nos dio a Cristo, que nos trajo la gracia de la salvación. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica al corazón, es cuando podemos entender cómo Dios ha hecho posible que, estando nosotros ciegos y muertos en nuestros pecados, podamos ver todo lo que se nos muestra en esta enseñanza para que nosotros podamos practicarlo, para que nosotros podamos honrar a Dios, para que nosotros sepamos cómo andar en medio de este mundo. Lo que hagan los demás poco nos importa predicar el Evangelio y que sea el Espíritu Santo quien tome las riendas, quien tome esa palabra y la aplique al corazón de los impíos. Pero esto es una obra que es solamente suya
y que la hará en la medida en que nosotros podemos exponer los principios de la palabra de Dios para que esa palabra germine en los corazones del mundo en el que estamos viviendo. En tercer lugar, es el punto que nos ocupa hablando de esto que acabo de decir, cómo Dios restablece los géneros en la obra de la redención de su pueblo. Y esto es lo que nosotros también remarcamos en nuestra confesión de fe y en nuestra constitución como Iglesia. Las mujeres deben mostrar con su vestimenta su feminidad, y los hombres deben mostrar con su vestimenta que son varoniles. La mujer debe ser femenina y el hombre varonil. Este es el punto que cabe destacar. Tenemos que identificar cuál es nuestro género. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 5:22 establece la diferencia de género en la familia. Allí dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿No está el marido sujeto al Señor? ¿No está la esposa sujeta al Señor? También hay otro principio, es que la mujer se tiene que someter al marido como si fuera al Señor. En Corintios, y esto lo hago en referencia a que hay una funcionalidad distinta para cada uno de los géneros. En Corintios se establecen principios de legalidad. Allí nos habla el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El contexto es la iglesia reunida. Y aquí se establece nuevamente la diferencia de género para las funciones distintas a las que pueden tomar la palabra las distintas personas que allí se reúnen. El apóstol Pablo también lo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Contexto de la iglesia reunida, cada uno debe saber cuál es su función. Es como si yo voy a tocar o yo voy a asistir a un concierto de música clásica y yo, que no tengo ni idea de cómo se toca el violín, pues me apetece tocar el violín. Eso es indecoroso por completo. O sea, me tengo que estar callado, me tengo que estar sentadito y tengo que estar escuchando. El apóstol Pedro también nos indica de nuevo la realidad de que el ser humano fue creado como varón y hembra. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De manera que aquí tenemos una advertencia severa de cuál es el papel que debe jugar el marido y cómo debe tratar a su esposa con la máxima sensibilidad y dándole el honor que le corresponde, porque es coheredera. No es la segunda, no es la tercera, es coheredera, está a su lado. La entrada del pecado en el mundo ha alterado toda la comprensión del ser humano y la obediencia debida que le corresponde a Dios. De ahí que necesitemos la palabra que Dios nos ha dado para establecer la igualdad y las diferencias de los géneros, y que podamos honrarle como cristianos que somos y, por tanto, de quienes se demanda que actuemos en consonancia con la palabra de Dios que nos es predicada y que lo hagamos en obediencia a nuestro Señor, a quien decimos servir. Vamos a concluir haciendo algunas reflexiones. Para los jóvenes, recuerda, es la ira de Dios sobre aquellos que rechazan la verdad lo que hace a la gente de este mundo no tener en cuenta su género ni su posición. No son las nuevas modas. No es el progresismo, no es estos avances sociales que nos quieren vender lo que lleva a las personas a cambiar el orden de los géneros, sino la ira de Dios que pone sobre ellos más culpa para el día del juicio, de manera que su condenación se incrementa más y más conforme pasan los días. Si tú eres cristiano, defiende tu género, viste de acuerdo a tu edad, habla con prudencia, asume tus responsabilidades, ejercítate en la piedad, es decir, en conocer más a Dios, en honrar a Dios, en servir a Dios, de acuerdo a todo lo que Él demanda de ti. Lo que te cuentan en clase, lo que dicen tus amigos, todo eso está bajo el juicio de Dios. Por eso dicen y hacen esas cosas. Dios les está sometiendo para el día de su ira.
Para los hombres, que estas cosas te sirvan para que puedas recordar los principios de la palabra de Dios y que te lleve a conducirte varonilmente en tu casa, como hijo, o como esposo, o como padre, o como miembro de tu iglesia, o como ciudadano de tu país. Asume la responsabilidad y la función que Dios ha puesto sobre tus hombros y hazlo con valor. Para las mujeres, que puedan ser reconocidas por su conducta femenina en casa, en su trabajo, en la iglesia, aquí donde te desenvuelvas, que puedas dar testimonio de que el Dios que nos creó nos hizo iguales, pero a la vez diferentes en cuanto a nuestras funciones y en cuanto a nuestras señas de identidad. Si tenemos claro que Dios nos creó varón y hembra, glorificaremos a Dios en medio de una generación maligna y perversa, asumiremos nuestro papel y le honraremos en el cumplimiento de nuestras funciones. Seremos lo que debemos ser a nivel personal, a nivel de familia, a nivel eclesiástico, a nivel social. Buscaremos, por tanto, cumplir el fin de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero no olvidéis que esto ocurre en el contexto de la obediencia y del temor de Dios. Amén.